situación, en efecto, golpea al Ecuador, no desde hace 15 días, donde ciertamente se ha agravado las circunstancias, la coyuntura nacional, sino desde hace meses, quizás desde hace un año, en que el nuevo gobierno que entró con tantas expectativas para determinados sectores, ese gobierno que ofreció arreglar el país en 100 minutos, al cabo de un año y un poco más, finalmente lo que está dando es desesperanza, desolación, hambre, carestía para la vida, falta de empleo, falta de oportunidades para los ecuatorianos. Y hoy está repartiendo represión para aquellos que han salido a protestar, precisamente por todos estos problemas que hemos mencionado y que estamos viviendo durante este último año con este gobierno, pero que no es precisamente, que no es ciertamente de este último año, que viene siendo parte de la ejecución de la cual ha sido cogobierno quienes hoy gobiernan de los últimos años en el Ecuador. Pero antes de plantear lo que quiero mencionar, lo que quiero decir desde mi curul, es preciso también nuestra solidaridad, que presente mi solidaridad con las familias de personas que han sido agredidas, con aquellas personas que han sido agredidas de manera directa, con las familias de personas que lamentablemente han fallecido en el marco de este paro nacional. Y la preocupación también absolutamente clara, absolutamente grave, de las agresiones que han sufrido los niños, las niñas, los adolescentes en el marco de estas protestas y que en su mayoría han sido objeto de esta represión en los puntos de paz. Ya se ha preguntado aquí, ¿qué gana el gobierno nacional atacando los puntos de paz? ¿Qué ganan las fuerzas públicas, las fuerzas del orden, atacando los centros de paz, donde se encuentran familias enteras, donde muchos de ellos están con niños, con niñas, con adolescentes, con personas adultos mayores? ¿Qué ganan? ¿Qué se gana con aquellas acciones? Y es al cabo de más de una semana de un ambiente de protesta, de un ambiente de paro, en que la bancada Unión por la Esperanza, en que aquellos asambleístas que representaban la Revolución Ciudadana, hemos propuesto la activación del mecanismo constitucional. Ya creo que debatir sobre aquello es inoficioso. Ya el pueblo tiene claro de que este es un mecanismo constitucional. Y dicho sea de paso, fue explicado hace algunos minutos por el compañero asambleísta Jarrín de manera muy pedagógica, todo mecanismo legal, toda la fortaleza legal que hoy día nos permite invocar el artículo 130, numeral 2 de la Constitución para resolver sobre la permanencia del presidente de la República y de quienes hoy también ocupamos las curules. Es por eso que hemos presentado nosotros aquella propuesta al pueblo ecuatoriano de que nuestras curules le corresponden al pueblo. Y eso es lo que algunos no lograron entender, los que algunos intentaron tergiversar e intentaron pues hacer presentar como que nos íbamos y todo quedaba igualito, no pasaba absolutamente nada. Y por supuesto pues se le cumplía el sueño de que la bancada de la dignidad, de que la bancada de Unión por la Esperanza se retiraba para que puedan seguir haciendo y deshaciendo de este país a sus anchas. Pues eso no iba a pasar. Lo que debe pasar es que todos le entreguemos el poder al soberano, todos le entreguemos el poder al pueblo ecuatoriano para que sea precisamente este pueblo el que decida, el que resuelva si quiere volver al gobierno que ha tenido hasta ahora, si es que se resuelve la destitución, y decida también si es que volvemos a nuestras curules, o decida que no vuelven ni el gobierno y no vuelven los asambleístas que activaríamos este procedimiento constitucional. Que dicho sea de paso también, cuando el presidente Guillermo Lasso advertía que en su escritorio reposaba el decreto y que solo estaba a unos pocos minutos de firmar parte cruzada fundamentado en el artículo 148 de la Constitución, ahí sí pues era la activación de un mecanismo constitucional y no era golpismo, no era desestabilización. Pues claro está, absolutamente claro está, que hoy la Asamblea discute y quiere dar aquella postura, aquella propuesta presentada por el asambleísta Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional, de que esta Asamblea debe darle respuestas al pueblo ecuatoriano que las espera y que no debe darle muchas largas. Creo que ahí
precisamente viene la postura de cada uno de los asambleístas. Los asambleístas de UNES hemos sido siempre claros. Nosotros no tenemos ninguna duda. No tenemos que dorar la píldora. No tenemos que inventar excusas ni ningún tipo de que tengan que virar nuestra posición, cuando absolutamente claros estamos de que hemos planteado, en sintonía con más del 80% del pueblo ecuatoriano que está descontento con este gobierno nacional, hemos planteado la activación del mecanismo constitucional, como es el artículo 130, que se entendería como la muerte cruzada, en este caso, desde la Asamblea Nacional. Nosotros no tenemos que inventarnos ningún tipo de excusa. Nuestra postura ha sido absolutamente clara. Nuestra posición ha sido clara y frente a ella iremos. Hay muchos asambleístas que, por supuesto, se acostumbraron a estar con el gobierno de turno. Hay muchos asambleístas que querrán dorar la píldora frente a sus bases, frente a sus mandantes, cuando saben que exigen una postura y ellos quieren estar en otra. Pues el problema para ellos es que después tendrán que rendir cuentas ante sus bases, ante ese pueblo que los eligió, y en territorio tendrán que decir por qué fundamentaron la decisión que han tomado. Nosotros estamos claros. El plan que hemos presentado es el que defendemos y hoy, con mucha claridad, le hemos dicho al gobierno nacional que ante esta situación de graves crisis políticas y de grave conmoción interna también, nosotros proponemos la destitución del presidente Lasso y en ese camino nosotros actuaremos en función de nuestras capacidades, en función de las prerrogativas que como asambleístas tenemos. Más allá de que hay actores políticos que le hacen el coro bastante feo a quienes detentan el poder y a quienes no lo han soltado de los últimos 4 o 5 años y pretenden presentar una circunstancia maniquea en que aquí nos encontramos, o el correísmo por un lado manipulando todo y desde un parque en Europa diciendo qué se hace y absolutamente revolviendo y revolucionando y poniendo patas arriba todo un Estado, y precisamente los otros que son los demócratas. Pues eso el pueblo ya no les cree. El pueblo ya no cree ese guión manido, ese guión viejo. El pueblo lo que quiere son mejores días y siempre tendrá la posibilidad como soberano de resolverlo en sus manos. Así que, compañeros asambleístas, yo quiero también apelar a función de que cada uno de nosotros pensemos en ese país. Pensemos en el Ecuador que queremos. Quizás no nos sea simpáticos el tener que dejar este espacio en el que hemos venido actuando, si eso ocurre. Quizás no nos sea tan popular incluso para nuestros allegados el hecho de tener que nuestros cargos a disposición del pueblo ecuatoriano, tener que salir y luego, si queremos volver, tener que volvernos a presentar elecciones. Podría ocurrir incluso que algunos de nosotros no pudiéramos volver, pudiera ocurrir que otros sí tengamos el respaldo para poder volver, pero hoy debemos pensar en el Ecuador. Y saludamos también aquellas iniciativas que se han presentado para generar un diálogo, así como también condenamos aquella indisposición que ha tenido el gobierno nacional, principalmente el presidente Lasso, poder dialogar con quienes debía dialogar. No le estamos pidiendo que dialogue ni siquiera con aquellos que somos de otra organización política. Las organizaciones sociales que han liderado esta protesta nacional tienen evidenciados a sus líderes y ahí, por supuesto, debía plantearse este diálogo. No lo han querido hacer. Nosotros queremos la paz, pero no queremos la paz de los sepulcros. Queremos una paz con el reconocimiento de los derechos a los ciudadanos. Una paz donde la democracia sea cumplida en su amplitud total. La democracia con trabajo, con oportunidades, con salarios dignos, con un Estado que vele por cada uno de nosotros. No un Estado donde se mata al ciudadano, no un Estado donde no hay ninguna seguridad para el ecuatoriano, no un Estado donde la única seguridad que tenemos es que no tenemos un horizonte común. Queremos la paz, pero no la paz de los sepulcros. Gracias, Presidenta.